Mateo capítulo 25. El discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, segunda parte. Leamos. Versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Mateo capítulo 24 terminó con una parábola que llevaba la intención de enfatizar la idea de la preparación para la venida de Jesús. Y Mateo capítulo 25 comienza con otra parábola bajo el mismo principio de la preparación de su venida a nuestras vidas. Había 3 etapas para una boda judía en aquel entonces. La primera era el compromiso, un acuerdo formal hecho por los padres. La segunda era el desposorio, la ceremonia donde se hacían compromisos mutuos. Y la tercera era el matrimonio, aproximadamente un año después, cuando el esposo llegaba en un momento inesperado por su novia. Cuando llegaba el esposo, las damas que atendían a la novia salían a recibir al esposo con lámparas iluminadas para guiarlo a él y a sus compañeros a la casa y a ella que iba a ser la esposa. En esta parábola, las primeras 2 etapas ya habían tomado lugar. Ahora las 10 vírgenes esperan la llegada del esposo por la novia. Versículo 2 al 13. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Algunas de estas vírgenes eran insensatas y no estaban preparadas. Aquí no habla de buenas y malas, sino de prudentes e insensatas. Es importante destacar que todas las 10 vírgenes durmieron, y esto porque el esposo estaba tardándose. Pero vemos por la parábola que aunque las prudentes y las insensatas durmieron, las prudentes estaban preparadas para actuar de inmediato cuando fueran despertadas inesperadamente. En cambio, las insensatas no lo estaban. En una hora inesperada el esposo vino para la boda. La corte nupcial, o sea, todas aquellas vírgenes, inmediatamente empezaron a preparar sus lámparas para prenderlas. Las 5 vírgenes insensatas parecían estar preparadas para el esposo porque tenían su lámpara a la mano, pero realmente no lo estaban, porque no tomaron consigo aceite. Aquí el término aceite en sus vasijas nos muestra que las vírgenes prudentes evidentemente tenían un suministro extra de aceite en sus vasijas. Esta parábola más bien es una advertencia dirigida especialmente hoy en día a aquellos dentro de la iglesia que no deben asumir que su futuro está incondicionalmente asegurado, pues las 10 vírgenes esperan estar en el banquete y hasta que llegue el momento no hay diferencia aparente entre ellas. Así vemos que es la crisis la que separará los preparados de los no preparados. Dice también: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». En muchos pasajes bíblicos el aceite es un emblema del Espíritu Santo, y sin aceite los que iban a la fiesta no estarían preparados para recibir al esposo. Así que sin el Espíritu Santo nadie estará listo para el regreso de Jesús. Y es que el aceite de olivo es una buena representación del Espíritu Santo por muchas razones, pues el aceite sana y fue usado como tratamiento médico en tiempos bíblicos. Como tal, el Espíritu de Dios trae sanidad y restauración. El aceite alumbra cuando se quema en una lámpara, así que donde está el Espíritu de Dios hay luz. El aceite calienta cuando se usa como combustible para una llama, y hemos comprobado que donde el Espíritu de Dios está, hay calentamiento y confort. El aceite adorna cuando se aplica como perfume. Evidentemente,
el Espíritu Santo nos adorna y nos hace más agradable a los que nos rodean. Queda claro entonces que nadie puede ser un verdadero cristiano sin el Espíritu Santo que mora en él, como dice en Romanos capítulo 8 y versículo 9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Como tal, es probable que la distinción que se hace aquí en la parábola sea enfáticamente entre cristianos verdaderos y falsos creyentes. Sin embargo, una clave para ser un cristiano preparado es estar constantemente siendo llenado por el Espíritu Santo, según Efesios 5:18. De esta forma nos queda claro que mucho de la debilidad, la derrota y el letargo de nuestras vidas espirituales es resultado de no estar siendo constantemente llenados del Santo Espíritu de Dios. También dice, se cerró la puerta. De cierto os digo que no os conozco. El castigo fue severo para las vírgenes insensatas. No se les permitió ir a la boda y se cerró la puerta contra ellas en los términos más fuertes. Aquí, el apelo de las muchachas y la respuesta del esposo nos hacen recordar las palabras escalofriantes de Mateo 7, 22 al 23. No os conozco, las cuales son definitivamente una fórmula decisiva de rechazo sin apelación por parte de Jesús. Así que déjenme decirles, amados, en este punto, que una vez cerrada esa puerta nunca será abierta, pues hay algunos que esperan y sueñan que se abrirá esa puerta después de la muerte para aquellos que han muerto sin arrepentirse. Pero no hay nada en las Escrituras que apoye tal expectativa, pues cualquier esperanza más allá que la que es revelada en la palabra de Dios, preciosos hermanos, no es más que una ilusión y una trampa de Satanás. Como tal, el propósito de esta parábola es sencillo. ¿Estás preparado? Pues el precio por no estarlo será demasiado alto para los que no lo estuvieron. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Esta no era una idea extraña en el mundo antiguo, donde a los siervos, o sea, a los esclavos, les eran dadas grandes responsabilidades, pues muchas veces en aquella época esto era lo más seguro e inteligente que un hombre podía hacer con su dinero. En adelante, esta parábola de los talentos nos indicará qué significa estar preparado de acuerdo a este principio. Sería también importante referenciar que un talento en este pasaje no se refería a una habilidad humana, aunque esta parábola tiene una aplicación en su defecto a nuestras habilidades. El talento tampoco era una moneda, sino un peso en gramos, y por lo tanto, su valor obviamente dependía de si la moneda involucrada era de cobre, oro o plata. También en la aplicación práctica de esta parábola, es apropiado observar a estos talentos como recursos de vida, como pueden ser el tiempo, el dinero, las habilidades intelectuales y la autoridad de una persona. Dice, cada uno conforme a su capacidad. A los siervos les fueron dadas diferentes cantidades de dinero conforme a su capacidad. Un siervo de estos solo recibió un talento, pero debemos entender que esto no era una cantidad insignificante. De hecho, algunos recibieron más, pero finalmente todos recibieron una gran cantidad. También debemos comprender que el talento de Dios que cada hombre posee es el mejor para su propio estado, y solo el orgullo y la locura del hombre es lo que le lleva a desear y envidiar las gracias y los talentos de otro, pues tengamos en cuenta que 5 talentos serían demasiado para algunos hombres y un talento sería muy poco para otros. Versículo 16 al 18. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Como vemos, cada uno de los que habían recibido talentos de su amo hizo con ellos lo que bien le parecía. De hecho, 2 de ellos negociaron y ganaron más talentos, pues dice, ganó otros 5 talentos y ganó también otros 2. Aquí en el pasaje, la expresión fue y negoció con ellos implica una acción directa. El punto entonces es que los siervos buenos sintieron la responsabilidad de su encargo en su conciencia y se colocaron a trabajar sin demora. Podemos también decir
muchas cosas buenas acerca del trabajo de los primeros dos siervos, como que hicieron su trabajo puntualmente, hicieron su trabajo con perseverancia, hicieron su trabajo con éxito. Y también vemos que estos dos siervos estaban preparados para rendirle cuentas a su amo. Dice, el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. El tercer siervo no hizo casi nada con el dinero de su amo. De hecho, hizo algo para que no se perdiera, o sea que lo escondió, pero no hizo nada positivo con el dinero de su amo comparado con lo que hicieron los primeros dos siervos. Versículo 19 al 23. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Dice que después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos. Esta frase lo que nos indica es que la larga demora tentaría a los siervos a pensar que nunca rendirían cuentas por su administración a su señor, pero sin duda alguna llegaría el tiempo en que lo harían. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El premio dice el Señor que será igual para ambos siervos, porque aunque a uno se le dio 5 talentos y a otro 2 talentos, los dos hicieron lo mismo según los recursos que habían recibido. También dice, bien, buen siervo y fiel. Esto muestra que el amo lo que buscaba era bondad y fidelidad en sus siervos, y que cualquier éxito financiero que estos siervos disfrutaron vino a sus vidas porque eran buenos y fieles. Y es que el amo buscó primero estas cualidades de carácter en sus siervos, y no una cantidad específica de dinero, la cual le podrían proporcionar, pues no dice bien, siervo e inteligente. Tampoco dice bien, siervo maravilloso y distinguido, sino que dice bien, buen siervo y fiel. También dice entra en el gozo de tu Señor. En esta línea hay un claro sentido del cielo sobre el destino eterno para los dos siervos fieles, pues la idea aquí es que hay un lugar de gozo que pertenece al amo de estos siervos y ellos son invitados a estar con él en aquel lugar. Y sobre la recompensa para los primeros dos siervos, podemos decir que estos recibieron alabanza de su amo, también recibieron una promesa de bendición futura y finalmente recibieron gloria y gozo del Señor. Versículo 24 y 25. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Observamos que el amo juzgó a cada uno de los siervos individualmente, porque aunque fueron juzgados como un grupo, cada uno fue juzgado por su fidelidad y esfuerzo individual. Por lo tanto, aprovecho para recordarte, mi amado hermano, que en el día del juicio, tu cuenta será personal, pues Dios no te preguntará qué hizo tu iglesia o tu congregación, sino que Dios te preguntará por lo que hiciste tú mismo por Él. Dice, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste. El siervo que solamente escondió su talento intentó excusarse de su error por el gran poder de su amo, lo cual nos lleva a pensar acertadamente que es la manera de pensar de hombres malos echar la culpa de sus errores a los demás y muchas veces a Dios mismo. Dice, aquí tienes lo que es tuyo. También el tercer siervo parecía estar orgulloso de sí mismo, porque el amo era muy poderoso y en la mente del siervo éste no necesitaba su ayuda. Este siervo pensaba que el amo estaría complacido de que al no haber hecho nada y así no haber arriesgado el talento que le fue encomendado, él podría decir con orgullo, aquí tienes lo que es tuyo. Definitivamente, este siervo inútil parecía no tener idea de lo mucho que su actitud había disgustado a su amo. Pero podemos decir a favor del tercer siervo que al menos éste entendió que lo que había sido dado pertenecía a su amo.
pues dice: aquí tienes lo que es tuyo. Esto haciendo alusión a muchos, entre comillas, siervos del día de hoy, los cuales piensan que cuando Dios les da algo, ya esto no le pertenece a Dios, sino que les pertenece a ellos, y pueden hacer lo que quieran con lo que se les dio. También podemos decir del tercer siervo que éste no pensó, no trabajó, y finalmente lo que hizo fue inventar excusas. Versículo 26 al 30. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La condena de este tercer siervo, aquí llamado siervo malo y negligente, vemos que fue bastante fuerte, y esto porque la soberanía del amo nunca sirvió de excusa a la flojera del siervo, sino que más bien condenó esa flojera aún más. Concluimos de aquí que aquellos que no trabajan para el Señor, ni oran o no evangelizan, se condenan a sí mismos por su flojera, porque Dios es soberano sobre todas las cosas y no hay excusas que valgan al respecto. También estos siervos negligentes, por sus acciones o falta de acción, lo que demuestran es que son como el siervo malo de la parábola, pues no conocen en absoluto el corazón de su amo, pues el señor del siervo inútil le dice a este que el error era su propia flojera y maldad, y que su temor a la seguridad de su señor no era más que una mera excusa irrazonable que este siervo trataba de usar a su favor. La carga contra este siervo, quien solamente enterró su talento, era que era malo y negligente, y deberíamos aceptar que el día de hoy nosotros raramente vemos la flojera o negligencia como un verdadero pecado, siendo esto algo de lo cual nos deberíamos arrepentir ante el Señor antes de que sea tarde. Finalmente, también podríamos decir que este siervo no tenía un temor apropiado de su amo, pero sí un temor inapropiado al riesgo y al fracaso, lo cual finalmente le condenó al infierno eterno. Dice: por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Este siervo indudablemente podía haber hecho algo productivo con lo que tenía. Aun si no lo hubiera duplicado por su trabajo, habría podido ganar algún interés por el dinero de su amo. Claro está, si lo hubiera prestado confiablemente. Entonces, simplemente, amados míos, si no podemos comerciar directa y personalmente a favor de la obra de nuestro Señor, y si no tenemos la habilidad ni el tacto para administrar una sociedad o una empresa evangelística para Él, lo que podemos hacer es contribuir a lo que otros están haciendo, colaborando activamente con nuestro dinero a favor de estos misioneros, porque claramente al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Muy al respecto, hay quienes en este mundo tienen cosas como el siervo con un talento, pero las conservan de tal exagerada manera que es igual que si no tuvieran nada, y a estos aún lo que tienen les será quitado. Mas sin embargo, aquellos que conservan lo que han recibido como hombres y mujeres buenos y fieles, a ellos les será dado y tendrán más. También dice: al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Porque era un siervo malo y negligente, el tercer siervo demostró que no era un verdadero siervo de su amo. Vemos entonces que es muy apropiado que él, y todo el que hoy en día muestra el mismo corazón, sea echado fuera de la presencia de su amo para siempre, pues así como existe un claro sentido del cielo en el destino de los dos siervos fieles, también existe una percepción fuerte del infierno en el destino del siervo malo y negligente. Sería bueno mencionar que algunos piensan que el estar preparados para el regreso de Jesús es una cosa muy espiritual y abstracta, y realmente no lo es. Es simplemente una cuestión de estar de continuo comprometidos en los asuntos de nuestro Señor. Al respecto, a la luz de esta parábola debemos preguntarnos: ¿qué hemos hecho con nuestro conocimiento? ¿Qué hemos hecho con nuestro tiempo? ¿Qué hemos hecho con nuestro dinero? ¿Qué hemos hecho con nuestras habilidades?
Pues puede ser que los pecados de omisión, o sea, lo que no hacemos para el Señor, a fin de cuentas sean más peligrosos en el juicio que los pecados de comisión, o sea, lo que hacemos para el Señor. Versículo 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Esta escritura, como vemos, no es realmente una parábola, sino que es una descripción de una futura escena de juicio después de la segunda venida de Jesús descrita en Mateo, capítulo 24 y versículo 30. Dice: entonces se sentará en su trono de gloria. Jesús aquí en esta frase nos indica que o bien fue culpable de megalomanía, lo cual es el delirio sobre el propio poder o importancia, o realmente Él es el Señor de gloria, quien juzgará a las naciones desde su trono. También observamos por el pasaje que este trono de gloria del que se habla aquí estará presente en la tierra, porque esto sucederá cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Notamos aquí que el Señor en 3 días sería crucificado, pero aún así habló de cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Jesús tenía a su alrededor a un puñado de discípulos, los cuales uno lo traicionaría, uno lo negaría y los demás lo abandonarían. Pero en contrapeso a esto, él habló de que todos los santos ángeles vendrían con él. El Señor Jesús vivió en total simplicidad y casi en pobreza, y fue rechazado por todos los hombres grandes y poderosos de este mundo, y aún así dijo que Él se sentará en su trono de gloria. También dice: y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros. Este juicio particular descrito aquí parece ser distinto del juicio ante el gran trono blanco descrito en Apocalipsis por 2 razones. La primera razón es porque sucede en un tiempo diferente, ya que el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20:11 claramente sucede después del reinado de 1000 años de Jesucristo y sus santos, y el juicio de las naciones de Mateo sucede inmediatamente después del glorioso regreso de Jesús de Mateo capítulo 25 y versículo 31. La segunda razón es porque sucede en un lugar diferente, ya que el juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20 sucede en el cielo, y el juicio de las naciones de Mateo 25 sucede en la tierra. Dice: y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. El Hijo del Hombre, Jesús mismo, tiene la autoridad de dividir a la humanidad en este juicio. Esta frase mencionada aquí nos indica claramente que no habrá 3 categorías en el juicio, sino solo 2, ovejas y cabritos, derecha e izquierda. Versículo 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Este pasaje que acabamos de leer lo que nos muestra es que la recompensa para los de su derecha, las ovejas, indefectiblemente será que entrarán en el reino de su Padre. Dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Estos siervos mencionados aquí fueron aprobados sobre la base de sus obras, pues no se menciona la fe ni el perdón aquí, lo que nos lleva a pensar que este juicio estaba basado a partir de su bondad moral. También dice: en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esta es otra clara distinción entre este juicio de las naciones y el juicio final. El juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20 se basará en lo que está escrito en el libro de la vida,
y el juicio de las naciones de Mateo 25 se basará en el trato humano con los demás, especialmente con los cristianos, y dicho sea de paso, con el pueblo judío. Versículo 41 al 46. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Leemos aquí que dice: en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Esta línea nos deja ver que el cargo en contra de los perdidos en este juicio no se hará en referencia a ninguna violación moral evidente, sino en base a su actitud indiferente hacia Jesús y hacia su pueblo. Es pues entonces que vemos que fue su indiferencia la que selló su destrucción. A lo largo de este capítulo, el punto central de este mismo ha sido enfatizado, y este punto es que el precio de la indiferencia delante de Dios es demasiado alto para pagar, pues no podemos permitirnos ser indiferentes hacia Jesús y su regreso. No podemos permitirnos ser indiferentes hacia el Espíritu Santo que nos prepara para el regreso de Jesús. No podemos permitirnos ser indiferentes hacia los recursos que Dios nos da. No podemos permitirnos ser indiferentes hacia las personas necesitadas del Espíritu a nuestro alrededor. Y no podemos permitirnos ser indiferentes hacia la humanidad perdida que será juzgada. Jesús nos deja ver que la culpa de los malditos no surge de hacer cosas malas, sino de no hacer lo correcto. Según este capítulo, no hacer nada es visto como el camino perfecto hacia la condenación. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Jesús claramente señala en esta frase que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, los humanos que van a ir a parar a este lugar es porque voluntariamente han echado su suerte con el diablo y sus ángeles, ya que se han unido al diablo al rechazar la alianza con el Señor. Es entonces cuando, justamente imitando su rebelión, deberán también compartir su castigo. Dice también el Señor: fuego eterno y castigo eterno. Si los justos experimentarán vida eterna, entonces también debemos decir que los culpables experimentarán castigo eterno. Pero algunos tienen la errada opinión de que este castigo tendrá un fin, y esto es tan irrazonable como que la gloria de los justos tendrá un fin, porque en la Escritura la misma palabra griega es utilizada para expresar la duración del castigo, como también es utilizada para expresar la duración del estado de gloria. Esta verdad se afirma en el hecho de que estos condenados tienen la voluntad de pecar siempre, y al ser indignos por esta acción, no podrán satisfacer la justicia de Dios en ningún tiempo. Por eso, su fuego será eterno. Finalmente dice la Escritura: y los justos a la vida eterna. Esta mención de la vida eterna hace que muchos crean que Jesús habló sobre el juicio final, pero más bien el propósito de este juicio de las naciones es separar a las personas en dos grupos antes del inicio del reino milenario de Jesús. Entonces, los malvados y crueles no entrarán, mas los morales y buenos sí entrarán a su reino milenario y en su tiempo al reino de los cielos por la eternidad. Amén. Oremos. Buen Padre y buen Dios, presentamos nuestros corazones delante de ti en este día para agradecerte, amado mío, por habernos compartido esta palabra, por haber escuchado este precioso sermón de tu boca, Señor, de tu corazón. Yo personalmente te doy gracias porque has utilizado mi boca para transmitir tu sabiduría a mis hermanos. Señor, hoy aprendimos que como las vírgenes prudentes,
Amado Dios, debemos llenar nuestras vasijas y nuestros depósitos, nuestros corazones, nuestras almas y nuestras mentes de tu Santo Espíritu. Precioso Padre y buen Señor, te rogamos que nunca nos hagas participar de esa negligencia y de esa pereza de las vírgenes insensatas, Señor, sino que aprendamos a ser prudentes, amado Dios, llenándonos de tu Espíritu día a día, porque sabemos muy bien que la crisis separará a los preparados de los no preparados. Y queremos, Señor Jesús, que tú nos encuentres como preparados, amado, llenos de esa sanidad que nos da tu Espíritu, llenos de esa luz, de ese calor y de ese adorno, de ese perfume que es tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Nadie podrá ser un verdadero cristiano si no tiene tu Santo Espíritu, Señor, y aquellos que no lo tengan, tú un día les cerrarás la puerta y les dirás: de cierto os digo que no os conozco. También aprendimos en esta tarde, en este día, que tú has entregado tus bienes a tus siervos, a tus esclavos que somos nosotros. Y que, amado Dios, aunque nuestra capacidad dé solo para un talento recibir de tus manos, queremos serte fieles y aprender, Señor, a con ese talento devolverte otro talento. Gracias por esas habilidades humanas que tú nos has dado, porque ha sido tu voluntad, Padre, colocar la gran cantidad de tus dones y tus talentos en nuestras vidas solo de acuerdo a nuestra capacidad y a nuestro propio estado. Padre, enséñanos a negociar con tus talentos. Enséñanos a trabajar con éxito, con perseverancia, con puntualidad. Así podremos algún día rendirte cuentas. Que nunca acabemos en la tierra y enterremos ahí el talento que tú nos has dado, Señor, sino que en última instancia con nuestro dinero y con nuestro trabajo ayudemos a aquellos misioneros que quieren hacer la obra y tienen esa capacidad y tienen ese valor. Así tú nos dirás en un buen día: sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Padre, y nos das la sabiduría para ser buenos siervos y fieles, no inteligentes, maravillosos o distinguidos, sino buenos y fieles, y así tú nos harás entrar en tu gozo, Señor, en el gozo de tu presencia, donde recibiremos tus alabanzas, donde se hará realidad esa promesa de bendición futura y donde habitaremos en la gloria y el gozo de tu Padre. El día del juicio, Señor, la cuenta será personal. El Señor no nos preguntará qué hizo nuestra congregación o nuestra iglesia. Lo sabemos muy bien, amado y eterno. Sabemos que tú nos preguntarás por lo que nosotros mismos individualmente hicimos por ti. Te amamos, Señor, con todo nuestro corazón, y en todos los sermones te lo decimos, Señor, que te amamos, que gracias a ti no hemos sido esos siervos malos y negligentes, que nuestro corazón está a hacerlo, pero tú no lo permites. No colocas en nuestras vidas ese temor inapropiado al riesgo y al fracaso. Y ese temor de ti, Señor, se ha convertido en un verdadero amor. Gracias, Padre. Gracias porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y eso somos nosotros. Y porque nunca permitirás que se cumpla esa palabra que dice que al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado en nuestras vidas. Nunca seremos esos siervos inútiles que fueron echados a las tinieblas de afuera por malos y negligentes. No, Señor, tú nos harás buenos y fieles y no dejarás que cometamos el pecado de omisión, cometamos ese gran pecado que es no hacer para el Señor lo que tengamos que hacer. Qué bueno que tú vas a venir a la tierra y te sentarás en tu trono de gloria. Qué bueno, Señor, que va a ser así y que todos tus ángeles van a venir contigo.
Si nosotros ya hemos sido llamados a tu presencia, que vengamos contigo. Y que si no fuera así, Señor, que en tu juicio, aquí en tu trono en la tierra, salgamos aceptos delante de ti, Señor. Que cuando tú separes a los de tu derecha y tu izquierda, a las ovejas y a los cabritos, nosotros seamos las ovejas que estén a tu derecha y no los cabritos que estén a tu izquierda. Enséñanos a darte de comer cuando tengas hambre, Señor, a darte de beber cuando tengas sed. A verte reflejado en esos tus hermanos más pequeños que son los misioneros, los evangelistas y todos los buenos cristianos, junto con tus hermanos judíos. Gracias, Señor, porque no nos has permitido ser indiferentes hacia ti y hacia tu regreso. No has dejado que seamos indiferentes hacia tu Santo Espíritu, Señor, ni hacia los recursos que tú nos das. Padre, que nunca seamos indiferentes hacia esas personas necesitadas del Espíritu a nuestro alrededor, que nunca seamos indiferentes a esa humanidad perdida que será juzgada. Padre, queda muy claro, para finalizar esta oración, que la culpa de los malditos no surge de hacer cosas malas, sino de no hacer lo correcto. No hacer nada para ti es visto como el camino perfecto hacia la condenación, y hoy lo entendemos. Entendemos que el fuego eterno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, y nunca vamos a ir allí a habitar con esos entes, Padre, porque no nos hemos unido, Señor, al diablo para rechazar tu alianza con nosotros. Nunca imitaremos la rebelión de Satanás y nunca compartiremos su castigo y su fuego eterno. Gracias, Señor, por tanta bondad y por tanta misericordia. Gracias porque nos has hecho justos e iremos a la vida eterna. Padre, en el juicio final saldremos aceptos, porque entonces los malvados y crueles no entrarán, mas los morales y buenos sí entrarán a tu reino milenario. Y en tu tiempo entraremos al reino de los cielos por la eternidad. Amén.